Listo, profe, está grabando. Ok, muy buenas tardes nuevamente. Bienvenido a la última web conference del curso. En esta ocasión vamos a dar las pautas para el desarrollo de la actividad final. Este es el examen final del curso. Aquí vamos a poner en práctica los conocimientos que hemos estudiado en la unidad 1 y en la unidad 2. Entonces, vamos a desarrollar la actividad en dos partes. La primera voy a enfocarme en el campus, en el curso, y la segunda va a ser ya en la guía de actividades. Vamos a explicar punto por punto, como siempre se hace, para el desarrollo de la actividad. Entonces, agradecemos primero que ustedes tengan sus micrófonos en silencio. Segundo, las preguntas las vamos a realizar en la parte final. Por favor, tengan presente que a veces damos respuesta a las preguntas que ya nos han hecho. Entonces, les pido el favor de que ustedes estén muy atentos, porque entonces estamos pendientes a que hacen una pregunta y ya le hemos dado respuesta. Entonces, sin más, voy a permitirme compartir mi pantalla. Profe, ¿estás compartiendo? Ya va, es que me Mm, interrumpió un mensaje de Skype. No me deja mostrar el campus. Ya, ahora sí. Por favor, me informan si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a hacer un recorrido aquí corto. Este es recorder y después nos centramos en la guía. Entonces, para ustedes, recuerden que estos son los diferentes entornos. Entonces vamos a entrar en el entorno de aprendizaje. ¿Me confirman el cambio de pantalla, por favor? Una vez sí, 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 profe. Ahí. señora. Ok, una vez que ingresamos al entorno de aprendizaje, ¿verdad? Vemos acá hasta el final se encuentra el espacio ya dispuesto para realizar la evaluación final. Esta es la evaluación final del curso. En este espacio ustedes ubican la guía y aquí ya están dispuestos los foros. En los foros ya ustedes van a leer, van a ingresar y van a leer cuidadosamente la información que está allí. Le dice primero, lea la guía. Segundo, mire este video. Allí van a encontrar el video de textos académicos, los que asistieron a ese CIPA. Entonces, allí van a recordarlo. Van ¿cómo es que? A tener en cuenta las sugerencias que se dieron ese día. Entonces allí está para que ustedes miren ese video. También hay un enlace de normas APA para que recuerden porque tenemos que referenciar. Recuerden, si tomamos las ideas de otro autor, hay que referenciarlas, ya sea tomándolas literalmente o parafraseándolas. En estos espacios, el material de consulta se encuentra en la unidad 2,
pero también se les está dejando en el foro para que ustedes allí no tengan dificultad, que si le abrió o no le abrió el enlace o no le descargó el documento. Es un documento corto, el cual ustedes deben leer juiciosamente y de allí identificar cuál fue el tema que a ustedes más le llamó la atención. Cuando ustedes tengan listo ese ensayo argumentativo, ustedes los deben enviar por el entorno de evaluación. ¿Se ve el cambio de pantalla? Sí, señora. Muchas gracias. Entonces aquí en este espacio, tarea 4, reflexión, allí voy a entregar mi ensayo, teniendo el documento, teniendo en cuenta las especificaciones que la guía nos dice. Recuerden, no me envíen pantallazos, ni a mí ni a las profes en los trabajos. Esto es texto, tienen que redactar, porque muchas veces ustedes envían un pantallazo en un documento que no abre o que abre y las imágenes están en blanco. Entonces, el trabajo es redactar un texto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas sobre este pequeño recorrido, yo voy a cerrar voy a dejar de compartir pantalla y voy a abrir la guía de actividades. Por favor, las profes me van colaborando con alguna pregunta o si no me escuchan o si no hay cambio de pantalla, ¿verdad? Para ir a hacerlo porque tengo la pantalla completa y no me deja ver el chat. Bueno, no sé si tengan alguna duda o pues no creo porque ya llevamos un curso, ya un periodo completo trabajando en el campus, entonces, pero bueno, si hay alguna duda o alguna inquietud de dónde se encuentra la guía de actividades, el foro de esta actividad, algo muy importante que ya nos dijo la profe es que no vamos a publicar avances ni el trabajo en el entorno del foro colaborativo. ¿Por qué? Porque es la evaluación. Entonces, al ser la evaluación, pues ustedes van a poner en práctica las temáticas que se abordaron y de igual manera las habilidades lectoescritoras que se adquirieron con todas las actividades. Entonces, en el foro no se debe publicar el avance ni el trabajo. Bueno, muchas gracias, mi profe. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, pues vamos a agrandarlo aquí. Entonces, miren, la fecha aquí nos dicen que la actividad se abre a partir de hoy, que es el 10 de mayo, y finaliza el 23 de mayo. Profe, ¿me confirman? Sí, profe, se te escucha bien. ¿Está bien la fecha? Tengo duda allí. Sí, lunes 10 de mayo y finaliza el domingo 23 de mayo. Bueno, tenemos una pregunta en el chat que dice, para recibir retroalimentación, ¿cuál sería el medio? Pues esta actividad no va a recibir retroalimentación porque ya es la evaluación del curso. En las diferentes actividades del curso, ustedes escribieron reflexiones, escribieron argumentaciones, citaron, entonces es momento de poner todo esto en práctica mediante un texto argumentativo. ¿Qué pregunta podemos hacer o cómo nos pueden ayudar los docentes? Es
podemos darle la lista de conectores, de cómo unir una idea con otra. ¿Qué podemos hacerle? Escribirle, mire, recordarle la estructura que usted debe llevar en su escrito es esto, un párrafo de este, un párrafo del otro, que eso lo vamos a hacer ahora. Eso ustedes lo van haciendo en el esquema que tiene esta guía de actividades. Entonces aquí estamos. Bueno, tenemos las dos fechas establecidas para que ustedes hagan su trabajo. Van a hacer una reflexión sobre la labor del docente en lenguas. Ustedes para eso van a leer un documento. El documento está en el foro del trabajo final. Allí aparece el documento para que ustedes no tengan ninguna dificultad, que no lo descargan, no lo pueden ver. Entonces, si hay otros, entonces ustedes pueden, además de este documento, y una vez que ustedes hayan identificado allí un tema que le haya llamado la atención, usted lo quiere ampliar, usted puede buscar en la red diferentes autores que tengan o compartan el pensamiento sobre el tema que usted ha elegido. Allí es donde viene el proceso para referenciar. Entonces, para hacer esta actividad, irla organizando, en primera instancia vamos a encontrar una plantilla. Esa plantilla me va a decir cómo voy a organizar mi argumento o mi texto argumentativo. Entonces, esta plantilla ustedes la deben copiar, la deben hacer nuevamente en su documento en Word y van a escribir lo siguiente. Dice, plantilla para redacción de un texto argumentativo. La tesis. Entonces, ahí dice, en este espacio redacte la idea que ha seleccionado para desarrollar su texto argumentativo. Vuelvo y les repito, no es una idea suelta. La idea yo la voy a tomar del texto que me han dado para leer. Ese es mi documento de referencia. Luego que ya yo he redactado esa tesis, yo a esa idea que seleccioné, de allí voy a crear el título de mi texto argumentativo. Entonces viene el segundo cajón, dice título. En este espacio escriba el título para su texto. Entonces ahí hay que ser bastante creativo porque va a ser un título llamativo. No vamos a poner el mismo, la misma oración que hemos seleccionado del texto. Entonces, teniendo el texto, el título, usted puede crear el título de carácter objetivo que se requiera a informar, y si yo voy a informar algo, lo voy a hacer con argumentos. O si es subjetivo, que es lo que yo pienso, se refiere a exponer su propia opinión o punto de vista, también lo voy a argumentar. Entonces, cuando ustedes coloquen su título, ¿verdad? Van a escribir allí, ya sea entre paréntesis, objetivo o informativo. Y nosotras nos ubicamos bien por qué lado se fue usted. Porque ahí lo dice, indique su selección. Vamos al siguiente cuadro. Búsqueda de información en internet. Entonces ya yo tengo el documento que me dieron para leer, pero resulta que no es suficiente para la idea que yo quiero expresar. Entonces yo me voy a la red y voy a consultar diferentes textos, voy a consultar diferentes autores que compartan esa idea, qué opinan de esa idea, a ver si ellos apoyan mi punto de vista o si es la información que yo deseo compartir. Voy tomando las referencias, voy anotándolas aparte, las voy copiando porque después las tengo que organizar.
Además, si lo voy a utilizar literalmente dentro del texto, yo me voy a las normas APA para ver cómo lo voy a referenciar dentro de mi texto argumentativo. Bueno, seguimos en el siguiente párrafo. Perdón, algo que se me olvidaba. En este cuadrito, ¿sí ven lo que voy a sombrear, lo que está sombreado? ¿Me confirman si lo ven? Sí, señora. Sí, señora. Allí voy a anotar todas las referencias de consulta. ¿Listo? Todas las referencias de consulta las voy a ubicar allí. Me voy al siguiente cuadro, dice argumento. Este es el cuadro del cuerpo del trabajo ya. El cuerpo del texto argumentativo. Se compone de 4 párrafos. La vez pasada en el CIPA, la profe Viviana nos explicó que era un párrafo, cómo podemos escribir un párrafo, y que un párrafo en un texto argumentativo no se va a componer de 2 líneas o de 2 renglones. Entonces, Profe, qué pena que te interrumpa. Profe, es que en el chat nos dicen que si puedes aceptar a los compañeros que están en la sala ay, por esperando. Dios, déjame. Es que nosotros no podemos, profe, Sí, colaborarte déjame ahí. ver aquí. Bueno, yo les sigo comentando lo del párrafo. Entonces, Sí. chicos, un párrafo no puede ser de 2 líneas, pero tampoco puede ser de 15, de 20, porque porque no hay oraciones coherentes, ¿sí? No, hay que tener una cohesión y una lógica entre la información. Entonces, pues más o menos es como 6 a 10 líneas por ahí, pero que las ideas estén conectadas, no que yo esté hablando de una cosa y en el párrafo entonces ya me empiezo a hablar de otra cosa. Recuerden que un párrafo está compuesto ¿por qué? Por una idea principal, ideas secundarias que apoyan esa idea principal y luego como una idea que me da cierre a todo lo que trabaje ahí y doy paso al siguiente párrafo. Exactamente. Muchas gracias, mi profe. Entonces, allí también es donde entran a jugar los conectores. ¿Cómo vamos a utilizar los conectores? No vamos a utilizar el mismo conector como por qué o por qué, y que son conectores muy populares y son, llenan todo, no utilizan otros conectores, sino únicamente esos 2. Y recuerde que también el conector que utilicemos, eso nos da fuerza para la idea que vamos a desarrollar. Más adelante vamos a compartir un listado o un enlace donde ustedes pueden revisar los conectores y ver qué tipos de conectores puedo usar. Hay conectores que me permiten dar fuerza a la idea, como hay conectores que me permiten que la idea no sea tan llamativa. Pero lo que nosotros queremos es exponer nuestro punto de vista, entonces tenemos que buscar algo que nos dé fuerza para dar a conocer ese punto de vista. Entonces, volvemos a los párrafos. Ya decimos aquí que va a tener 4 párrafos. El primer párrafo debe ser un argumento de autoridad. Cuando decimos de autoridad es que voy a coger, a seleccionar un autor, ¿verdad? El cual comparte conmigo la misma idea, o el mismo pensamiento, el mismo tema que me llamó la atención. Yo busco qué autor va a favorecer a ese argumento y a ese lo voy a exponer de primero. Según Pepito Pérez, año tal, y escriben la idea o el argumento que tiene de peso ese autor. A raíz de ese párrafo, entonces ya voy para el segundo, voy a explicar un párrafo a favor de lo que ese autor dice, que estoy yo de acuerdo con él y por qué estoy de acuerdo. Y hago mi argumento. El tercer párrafo es que yo tengo algo a favor, pero resulta que mi idea también tiene algo en contra. Y yo voy a escribir qué es lo que tiene en contra esa idea que yo tengo, que ese es el tercer párrafo.
El cuarto párrafo es que todo eso yo lo voy a relacionar con mi experiencia personal. Lo que dijo el autor, cómo lo he vivido yo, si me ha ido bien, si me ha ido mal, qué es lo que he conseguido con eso. Eso es lo que hay que escribir en cada uno de esos párrafos. Ahora, recuerden que un texto argumentativo es un solo texto. Eso no tiene divisiones. No voy a escribir párrafo a favor, párrafo en contra, párrafo del autor. No. Para eso voy a utilizar los conectores que me permiten enlazar uno con otro. No vamos a dividir el texto argumentativo. Entonces, en estos espacios que están aquí, voy a escribir la idea del autor citado con las normas APA. Aquí voy a escribir mi idea, solamente la idea que está a favor, aquí solamente la idea que está en contra y aquí solamente la idea de mi experiencia. ¿Por qué la idea? Porque estas son las ideas principales que me van a permitir a mí desarrollar cada párrafo. Voy a utilizar dentro de mi texto escrito diferentes adjetivos que le den fuerza a lo que yo escribo, que le den fuerzas a las ideas. Entonces, esos adjetivos pueden ser importante, fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, eso son las palabras. También vamos a buscarles un listado de adjetivos para que ustedes los puedan usar en su escrito. Entonces ya tenemos dos tareas. Primero buscarle un listado de conectores y luego mostrarle también un listado de adjetivos. Y por último que están, vuelvo y hablo de los conectores, que son muy importantes para relacionar una idea con la otra. Ese es el primer cuadro. Cuando ya yo tengo todo organizado en ese cuadro, que aquí se vuelve a mostrar, pero en blanco, para que ustedes lo puedan utilizar. Si gustan, podemos pasar ese cuadrito en Word y enviarle ese cuadrito por los foros para que ustedes lo tengan ya en Word y allí les sea más fácil organizar su escrito. Entonces, ya en este párrafo yo he organizado todo el cuerpo, tengo ya la esencia de mi escrito. Yo lo voy a comenzar a redactar. Entonces, ¿cuál es la estructura de un texto argumentativo? El texto argumentativo debe tener una introducción. Tampoco la introducción se va a identificar como introducción, sino que eso forma parte de un solo texto, sino que yo hago una introducción para presentar el tema. Como les decía la profe Viviana, la introducción es que me muestre a mí de qué voy a hablar, por qué mi texto va a ser atractivo. Luego viene el cuerpo del texto argumentativo, que son los párrafos que establecimos anteriormente. Y por último voy a hacer un párrafo de conclusión. La conclusión es el tema del texto. ¿Por qué desarrollé el texto? ¿Qué aprendí al desarrollar ese escrito argumentativo? Después que ya he realizado mi ensayo argumentativo, que debe tener como mínimo 900 palabras. Si quiere escribir un poquito más, bueno, vamos a dejarla en 1000, pero mínimo 900 palabras. Mire que nosotros podemos hablar más cuando hablamos acerca de nuestra experiencia, porque nos gusta hablar de nuestras experiencias personales, el aprendizaje que conseguimos con ella. Después de haber hecho ese texto, yo voy a redactar una reflexión. Esa reflexión mínimo de 300 palabras. Ay, disculpen. Una reflexión argumentativa mínimo de 300 palabras.
en esa reflexión indica su postura frente al tema que seleccionó de los docentes de idioma. Propone claramente elementos de estrategia que pueden generar cambios en torno a la realidad del licenciado de lenguas extranjeras en cuanto a su formación y ejercicio profesional. Ese es el tema de la reflexión. Entonces, ustedes todo lo organizan, todo lo referencian, porque si nosotros encontramos un texto que al revisarlos nos evidencia que son de otros autores, si ustedes no lo han referenciado como debe ser, automáticamente la nota va a ser de 0, porque ya se considera que es un plagio. Entonces, por eso es muy importante referenciar, y allí en el foro aparece también el enlace de normas APA para que ustedes lo lean y miren cómo referenciar. El documento a entregar va a ser un documento en Word. Ese documento en Word va a tener una portada, la plantilla en donde usted organizó su texto argumentativo, el texto argumentativo de 900 palabras que contiene el párrafo de inducción, el cuerpo del ensayo, el párrafo de conclusión, luego en otra hoja aparece la reflexión y por último las referencias en normas APA. Ese es el trabajo que ustedes deben hacer. Es muy importante leer y deben investigar en la red diferentes autores que le permita ampliar más la información. Todo depende de la idea que usted seleccione del texto guía, del documento de lectura. Bueno, entonces ahora sí, mientras la profe Linda, si nos puede enviar, publicar el enlace de asistencia, vamos a pasar a dar respuesta a las inquietudes. Profe, lo del Turnitin. Ah, bueno, ok. El trabajo ustedes lo deben hacer en Word. Y ya le explico algo que vi allí que lo iban a enviar en PDF. Ustedes lo deben hacer en Word y lo suben por el enlace de evaluación. Resulta que ese enlace de evaluación está directamente relacionado con una herramienta que se llama Turnitin. Cuando usted lo sube allí en Word, Turnitin es una herramienta que nos permite verificar qué del texto es suyo y qué del texto es de otro autor. Entonces, usted lo sube en Word, pero a nosotros nos llega en PDF. Y ese PDF nos resalta todas las consultas o las referencias bibliográficas que usted hizo. Nos indican si usted copió literalmente un párrafo, de dónde lo sacó, nos envían la dirección o el enlace de la URL y todo. Y lo que no quede sombreado es lo suyo. Entonces nos da un porcentaje, nos dice que el 30% es de usted y el 70% es copia de internet. Entonces, ustedes deben ser muy conscientes, deben ser muy juiciosos, ¿verdad? Y deben exponer sus ideas. Por eso es recomendable que ustedes envíen ese documento en Word, ustedes lo suben y a nosotros nos llega en PDF con todas las referencias ya citadas. Si ustedes tienen esas referencias citadas, como lo dicen las normas APA, ustedes no van a tener ningún problema, pero tampoco es que van a coger un documento o hacer un escrito donde el 80% es citado
y un 20% es su idea. La idea es que es lo contrario, que por lo menos un 80% sea su idea y esté apoyado en un 20% de ideas de los autores. Quiero saber si hasta aquí está claro. ¿Qué otra pregunta hay? Buenas tardes, Buenas tardes. noches creo. Ujú. Es que yo, bueno, para los trabajos a veces uso Word o utilizo el de Google, que es Google Docs, con el que Sí. con el que me apoyo a veces para las referencias, porque ahí a veces cuando uno saca un texto de alguna revista, un libro, de una vez lo va referenciando automáticamente. Ujú. ¿Hay problemas si utilizo Google Docs o es primordial usar Word? Lo que pasa con Google Docs que a veces guardan esos documentos con una configuración que no son compatibles con con otros computadores. Entonces podemos tener problema de que a usted sí le abra el documento y a nosotras no. Ah, ok, muchas gracias. Y tengo Entonces otra preguntita. hay que revisar bien también la compatibilidad en que guardan esos documentos. Ujú. Sí, señor. Hay una que es de ahí de lo que toca hacer, del escrito. Es que Sí. era del... A ver, ya está viendo la guía. Dime Sí, de sí, cuál. señora, baja, ahí un poquitico. Ahí en el recuadro, ahí, en el argumento, el de abajo de autoridad. Ya va. Listo, vamos a poner el argumento de autoridad. Ok. El de en contra. O Ujú. sea, por ejemplo, yo puedo tener el argumento de autoridad, pero no puedo tener algo en contra. ¿O es necesario Bueno, si usted ponerlo? considera que lo que usted, la idea que usted está explicando, está exponiendo, es es a favor y no tiene nada en contra, no le invente nada. No hay problema. No hay problema. Ah, listo. No considero que tenga argumentos en contra para el desarrollo de esto, y usted lo justifica porque no tiene ideas en contra. Ah, listo. Muchas gracias. Con gusto. Allí les publiqué el enlace, por favor, de asistencia. Profe, ¿qué otras preguntas hay? ¿Me ayudan, por favor? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿será que usted me puede hacer un favor y me explica o profundiza un poquito más sobre lo de la reflexión que es de mínimo 300 palabras? Ok. Vamos aquí a buscarlo. Si estás viendo aquí. La reflexión Sí, dice, señora. elabora una reflexión argumentativa mínimo 300 palabras. La reflexión que tú vas a hacer va a ser teniendo en cuenta que, entonces dice, la reflexión debe estar que indique su postura frente al tema de ser docente en idioma. ¿Qué es lo que tú piensas sobre ser un docente en idiomas? Además, esa reflexión dice, proponga claramente elementos, estrategias que puedan generar cambios en torno a la realidad de la licenciatura en lenguas extranjeras en cuanto a su formación y ejercicio profesional. ¿Usted recuerda la actividad anterior o la segunda que era la del cuadro comparativo? Entonces, allí en ese cuadro comparativo, ustedes le dijeron, hágase una reflexión que mire, el Ministerio de Educación Nacional dice que cuando usted estaba en quinto de primaria, su nivel debía ser A2. Pero resulta que cuando tú estuviste en quinto de primaria, ¿verdad? Esta es una suposición. Tú no vistes inglés. Entonces tú no estás acorde con lo que está establecido en el Ministerio de Educación. Entonces allí tú vas a decir, hombre, si yo no estuve allí,
sino yo vine a ver inglés fue cuando entré al bachillerato. Entonces tú puedes proponer una estrategia. Puedes decir que realmente hacerle un seguimiento en las instituciones educativas con que el nivel de inglés esté acorde con lo establecido en el Ministerio de Educación Nacional. Esto permitirá ta. Entonces ya tú estás allí proponiendo estrategias para generar cambios. ¿Sí me explico? Sí, señora, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ahora no sé si las compañeras profe Viviana y la profe Linda tengan también algunas otras recomendaciones para ustedes. Tutora, buenas tardes. Qué pena, una pregunta. La verdad Buenas es que no tardes. entendí muy bien. Pues habla de la plantilla Sí. y el texto argumentativo de 900 palabras. O sea, no entendí muy bien. O sea, dentro de la plantilla va todo lo que está explicando o no, es que la verdad no logro entender si el argumento Bueno. va aparte o cómo es. Profe, si quieres te Mira, colaboro con eso. gracias. ¿Sí? Bueno, ¿cómo Sí, te señora. llamas? Perdón. ¿Sí? Bueno, Diana. Diana. Mira, Diana, lo que pasa es que cuando vamos a hacer un texto es importante la planeación. Entonces, ese cuadrito, profe, puede subirlo ahí. Esa plantilla es la planeación. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar la lectura que ya está en sus foros y voy a identificar una idea que me llame muchísimo la atención. Pero un consejo que les damos es que sea específica, porque es que no podemos decir la tecnología es importante, pero es que ustedes se imaginan, o sea, ¿cuánto aborda la tecnología? En cambio, si yo soy más específico, yo digo, el uso de herramientas digitales en el aula fortalece la enseñanza del idioma. Entonces me estoy enfocando, porque es que la tecnología puede ser un carro, puede ser todo lo que son dispositivos, pero yo ya me estoy enfocando en una herramienta, las herramientas digitales. Entonces, esa puede ser la tesis, como me está colocando la profe ahí. Entonces, el uso de herramientas digitales son importantes para el aprendizaje de las lenguas, puede ser, o el fortalecimiento del listening. Bueno, ustedes deciden, pero tiene que ser específico. Quienes pudieron participar y pues bueno, quienes no, es muy importante que revisen el link de la grabación del CIPAS de textos académicos porque en él se explicó y se dio énfasis en este tipo de texto. Y ahí se decía que por lo general la introducción y el título se ponen de últimas porque cuando yo ya termino mi texto yo lo leo y ahí se me vienen las ideas para los títulos. Y la introducción es el que cuenta qué es lo que yo voy a decir en todo el texto, ¿sí? Entonces, esta plantilla es la planeación. Entonces, yo tengo mi idea principal, que es la tesis. Entonces, todos los argumentos tienen que ir en torno a esa tesis. En el chat hay una pregunta que dice, profe, ¿el argumento de autoridad va relacionado con la idea? Claro que sí, porque Claro en que un sí. texto, en un texto todo tiene que estar conectado con todo. Yo no puedo estar hablando de tecnología y luego pasarme a la competencia investigativa, digamos. Yo tengo que, ustedes, por eso esta tarea es libre, usted decide por dónde se va. Por eso es que nosotros les colocamos en el foro, es momento de que ponga en práctica, de que evidencie los temas que se trabajaron en el curso y demuestre también sus habilidades de escritura y de lectura. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en la tarea que ya cerró, que cerró el día de ayer, ustedes debían identificar una característica que viene siendo la idea principal, luego el sustento teórico que vendrían siendo acá, ¿cuáles? Los argumentos, y luego la interpretación, que viene siendo ese aporte que usted le da al texto. Exactamente. Entonces, si ustedes se dan Su punto cuenta, de vista. sí, señora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas las tareas fueron un proceso para llegar a esta. Y esta es la evaluación del curso. ¿Sí? Mire, Entonces, bueno. Dale. Sí. Gracias, Dale, mi profe. Disculpa aquí. Ustedes deben leer el documento, en el foro está, se llama Documento de Formación Docente. Entonces voy a abrirlo aquí
Y voy a dejar de compartir esta pantalla para volver a compartir nuevamente con el documento. Mientras tú lo haces, yo le voy dando respuesta a Diego Velasco. Bueno, entonces sí, esa plantilla es la planeación. Entonces yo tengo mi idea, entonces me voy a ir a buscar un argumento que me apoye, que diga, en verdad, esa idea es cierta, ¿sí? Lo que decíamos de la tarea 3. Encuentro también un apoyo en un argumento en contra. Muchas veces dicen que los recursos digitales no ayudan porque todas las personas no son hábiles con el uso de la tecnología. Eso podría ser algo en contra. Entonces tengo que buscar eso que no va a favor de mi tesis. Y alguien tiene que haber dicho algo con respecto a eso. Lo busco en una fuente. Cuando yo ya tenga esa plantilla llena, que es mi planeación, ahí sí me voy a sentar a escribir el texto. Y todo lo que yo coloqué en esa plantilla se tiene que ver reflejado en el texto, en el escrito. Por eso ustedes entregan primero la plantilla en una página en el documento de Word y más abajo el texto ya construido. La plantilla que yo hago me va a permitir a mí ir ordenando mis ideas. Vale, profe, gracias. Y las voy encadenando una con otra. Entonces, por eso yo elijo primero mi tesis. Yo voy a hablar acerca de la importancia de las herramientas digitales en el uso del aprendizaje de un idioma extranjero, en este caso, el inglés. Si ya tengo esa tesis, yo a esa tesis voy a crearle un título. Yo no puedo utilizar la misma tesis como título. Como dijo la profe Viviana, es muy importante que el título sea al final, porque nosotros vamos generando ideas. Esa plantilla me permite a mí que las ideas que yo voy generando las vaya organizando. Allí voy a sacar mi idea principal sobre la autoridad el argumento de autoridad, que voy a seleccionar a un autor. Este autor apoya las herramientas digitales y tiene buenos fundamentos. Yo puedo investigar 1, 2, 3 autores. Yo selecciono el que apoye al máximo la idea que yo tengo y yo lo coloco aquí. ¿Están viendo mi pantalla? No. No, señora. No se ve, no, señora. Listo. Y actividades. Aquí. Entonces yo busco, aquí escribo mi tesis. ¿Ahora sí la están viendo? Negativo. No, señora. No, ay, por Dios. No, profe. ¿Qué quieres compartir, profe? La guía, no me dejó compartir la guía. Déjame, voy a hacer el último intento para ver. Puede cerrar y abrirla nuevamente. Sí, estoy haciendo eso. Y ahora, aquí me dice que sí, estoy compartiéndola, pero no sé si ustedes la están viendo. Sí, profe, ya cargó. Sí, profe, ya se ve. Ok, bueno, entonces yo tengo aquí mi tesis, ¿verdad? A esa tesis es que de allí voy a identificar, a crear un título. Yo puedo crear un título llamativo, porque eso me permite el interés inmediatamente de la persona, del lector. Entonces yo escribo mi título y después del título voy a hacerle la introducción de mi tema, cómo lo voy a trabajar, de qué voy a tratar y todo eso. Pero es recomendable, como dice la profe Viviana, escribirlo de último, porque así ya yo tengo una visión de todo mi trabajo y digo, bueno, para que sea llamativo este texto que yo he escrito, voy a hacer esto. Este es el título. Entonces, yo voy a investigar en la red. Yo no me voy a quedar únicamente con el documento que me dejaron en el foro. Yo voy a buscar por el mismo nombre o inclusive voy a buscar autores que allí aparecen y voy a ampliar esa idea. Busco diferentes autores y el que más me va a brindar información, yo los escribo aquí. Puedo escribir 2, 3, 4 autores que yo haya consultado.
pero de los 4, entonces yo tengo a uno en especial, que ese es el que voy a darle fuerza a mi escrito. Luego, entonces ya yo vengo y cojo al autor, puedo escribir literalmente cuál es lo que el argumento de peso del autor, puedo parafrasearlo también, ¿verdad? Incluyendo al autor. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es eso? Bueno, me remito nuevamente a las normas APA. Recuerda que nosotros tuvimos un primer CIPA que habla de normas APA y allí también ustedes van a encontrar el enlace que le va a permitir a ustedes referenciar a los autores dentro de su texto. Entonces yo voy aquí en estos espacios, yo voy a sacar son ideas principales. Esas son las ideas principales de mis 4 párrafos. Como les recuerdo lo que dijo la profe Viviana, el párrafo está compuesto de una idea principal y varias ideas secundarias que me van a permitir fortalecer o desarrollar la idea que yo he establecido en mi idea principal. Solamente la idea principal. Esas ideas principales son las que yo retomo para hacer mi escrito. Entonces, también para darle respuesta a la chica que hizo la pregunta anterior, que no entendía si era un ensayo y un escrito de 300 palabras, son 2 actividades. La primera es el ensayo argumentativo, teniendo en cuenta la planeación que allí aparece. Y el segundo punto es la redacción de una reflexión personal. Entonces, son 2 puntos que hay que desarrollar en este trabajo final. Entonces, no sé, no recuerdo el nombre, me disculpa, pero para la chica que hizo la pregunta que no entendía, ¿me puedes informar? Sí, señora, Jorjanis. Claro? ¿Ya tienes más claro Sí, la sí, idea, Jorjanis? Sí, señora, sí, señora. Ok. Gracias. Con gusto. Sí, digamos que algo que sí es importante es que miren por favor el calendario, miren la fecha en la que empieza la actividad y la fecha en la que la deben entregar y miren el desarrollo de lo que deben hacer. Entonces, un texto en un día quizás no salga porque tengo que leer. Entonces, sí se da como esa recomendación a que empecemos de a poquitos a leer el texto, si no cuento con mucho tiempo, de ir subrayando de pronto una que otra idea que yo quisiera tomar y empiece progresivamente a hacer ese texto. Recuerden que pues el calendario, el cronograma de nosotros está normal y la actividad pues se entrega en la fecha establecida por la agenda del curso. Voy a ver si puedo compartir nuevamente la pantalla, pero con el texto que vamos a leer. Déjenme a ver si me lo permite. Bueno, mientras tanto, bueno, Lili, ay, perdón, ay, ¿qué? Bueno, qué pena. Bueno, Lilibet pregunta, bueno, el tema que voy a escoger lo coloco como tesis. Lo que pasa es que un tema puede ser muy amplio. Entonces, tesis es la idea, no es como tal el tema. Porque yo tema puedo decir la tecnología o tema pueden ser herramientas digitales. Pero tesis es la idea, ¿sí? Entonces, es la idea que yo quiero desarrollar, que yo quiero defender. Es mi posición, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esa diferencia. Valentina nos pregunta, profe, una duda, o sea que la plantilla es la base para el texto argumentativo, ¿verdad? Sí, es la planeación. Es la planeación para lo que va a ser tu texto. Bueno, no sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, profe. ¿Me confirman, por favor? Listo. Este es el texto que ustedes deben leer. La formación del docente en lenguas extranjeras. Ustedes tienen que leerlo. Aquí hay varios temas. Formación teórica versus realidad en el aula.
Acá aparece un poco de historia y nuevas concepciones. Acá aparece realidad de las instrucciones, realidad de los estudiantes, concepción en la formación. Fíjense, entonces es un texto corto, son 5 páginas allí. Ustedes lo leen cuidadosamente y todo lo que dice allí de todo eso, yo voy a escoger un tema. Yo puedo hablar sobre la realidad en el aula, pero esto yo no lo puedo colocar con el mismo nombre de mi ensayo. Yo tengo que ser creativo y como voy a hablar de la realidad en mi aula, quiere decir que lo voy a confrontar con mi realidad. Entonces yo busco un título alusivo a eso. Y todo lo que yo desarrolle en el texto tiene que ir acorde a ese tema que ya he seleccionado. No sé si aquí me he explicado un poco mejor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bendiciones para todos, profe, qué pena. Bueno, estaba Amén. levantando la mano, pero sí, Pero señora. tienes el micrófono abierto, a ver. Sí, profe, lo que pasa es que sí, yo coloqué una pregunta en el chat, pero creo que no, o sea, no la supe formular. Mi pregunta es con respecto al argumento de autoridad. Si en el argumento, si en esa parte hay que colocar es la idea que está en la parte inicial de la plantilla, nuevamente, porque no comprendí esa parte. El argumento de autoridad se trata es de que yo selecciono a un autor y escribo literalmente lo que dice el autor y hago una reflexión sobre lo que dice el autor. Ok, sí, señora, pero entonces sí es la misma idea que está en la parte inicial. Pues podría ser y no podría, porque es que tú vas a hacer una tesis. Profe Viviana, no sé si sería bueno explicarles a ellos cómo redactar una tesis. Le hacemos una presentación y se las copiamos en el foro. Sí, señora. Bueno, es que lo que pasa es que ahí también va su indagación sobre qué es un argumento de autoridad, ¿no? Entonces, un argumento de autoridad es cuando uno cita un experto o una persona reconocida en el área, ¿sí? Entonces, volvemos al ejemplo que estábamos. Entonces, que los recursos digitales son importantes para desarrollar la comprensión auditiva en los estudiantes. Pero entonces yo tengo que buscar alguien, un experto en fonética o una fuente que me hable de la parte de los recursos digitales, que me defienda eso. Entonces, él es el que me está dando ese argumento de autoridad. Mire que eso es verdad porque el autor del libro tal indica que cuando los estudiantes utilizan redes, que son recursos educativos digitales abiertos, su percepción de los sonidos en el idioma trascienden en la memoria a largo plazo. Y yo eso lo cito con Norma Zappa y todo. Entonces, yo no lo estoy, yo, Viviana, o Diana, o la profe Yanira, no lo estoy argumentando yo. Estoy diciendo, vea, el experto en el tema nos aporta esto. Eso es un argumento de autoridad. Entonces, no es la misma tesis. Ah, ya, profe. Es decir, que esa va muy relacionada con la que es el argumento a favor, porque prácticamente sería lo mismo. Sí, claro, sí, solo que el de autoridad es de un experto. Ah, ya, esa es la diferencia. Y es un experto. Sí. Es un experto. El experto y está la tuya, tu punto de vista. Exacto. Bueno, profe. Y la otra pregunta va también respecto a en la parte donde está la plantilla donde dice la búsqueda de información en Internet. Ese es ¿se tiene que colocar todas las ideas referenciadas o se van, o simplemente, cómo sería ahí, profe?
¿O simplemente ese es el anuncio para los textos que van a favor, en contra del argumento? Aló. Bueno, allí en ese vas a colocar todas las referencias bibliográficas que tú has consultado. Ah, ya, exacto. Listo, profe. Muchas gracias por resolver mis inquietudes. Ok. Bueno, entonces, si no es más, si ustedes tienen ese tipo de preguntas, esas son las que van a publicar en el foro, pero recuerden que no van a publicar avances de sus escritos, ni van a publicar tampoco su escrito final allí. Sí, La se les tarea recuerda. que nos queda es que vamos a buscarles una lista de enlaces. Vamos a buscarles, dice aquí, profesora, ¿cómo se llama el CIPA de apoyo? Web conferencia de curso, tarea 4, reflexión. Así se llama, web conferencia de curso, tarea 4, reflexión. Mire, en el foro vamos a ubicarle un listado de conectores. Vamos a ubicarle también un listado de adjetivos que nos permitan dar fuerza a las ideas que nosotros queremos resaltar. ¿Qué más? Y darle respuestas a este tipo de preguntas, pero no van a escribir un párrafo y nos van a decir, por favor, ¿nos corrigen este párrafo? Porque ahí sencillamente ya le estamos evaluando la actividad. Deben saber identificar bien cuál es su idea, cuál es su tesis y ser creativos para colocar su título. Sí, dime, Sharon. ¿Aló? ¿Qué le pasó a Sharon? Daniel, ¿puedes hablar? Buenas noches, profe. Aquí a todas compañeras y compañeros. Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. No, profe, pues mi aporte aquí en este espacio es para compartirles que para la elaboración de este trabajo, yo tuve que presentar un debate. Me enseñaron a hacerlo a través de un libro muy especial que se llama Las claves de la argumentación de Anthony Weston. Y ahí él, parrafitos pequeños, todo esto que es lo que hemos venido a dar en la webconferencia, de lo que son los argumentos de autoridad, de analogía, cómo mantener una premisa, cómo poder hacer pues un buen trabajo con este tipo de elementos que precisamente aquí nos están diciendo en la elaboración del trabajo. Entonces, pues aquí yo lo busqué, lo encontré y les paso el link por si desean verlo y con esto reforzamos muy bien el trabajo. Gracias, Daniel. Ese es un importante aporte. Muchísimas gracias. Vamos a copiarlo y lo vamos a distribuir en todos los foros. Muchísimas gracias por tu valioso aporte. Con gusto, profe. No, pues yo entiendo a todas mis compañeras y compañeros porque tuve esa oportunidad donde dice eso de argumento de autoridad, cómo se cita. Y ahí en el libro explica qué es un argumento de autoridad, cómo debe citarlo y cuál es la indicación para poder tomarlo. Entonces, pues no, profe, lo bueno siempre se comparte y pues ese es mi ideal. Muchísimas gracias. Muy valioso tu aporte. Lo vamos a Muchísimas publicar gracias, Daniel. No, con gusto para ustedes, profe. Bueno, ¿hay alguna otra preguntita? Que ya estamos pasaditos de tiempo. A ver. Vamos a darle respuesta. Vamos a dejar aquí de compartir pantalla. A las personas que han ingresado de último, entonces ya les digo, esta es la web conferencia está siendo grabada. Este enlace también se va a publicar en los foros para que ustedes lo escuchen tantas veces como sea necesario, paso a paso.
y ustedes puedan entregar un excelente producto de examen final. Recuerden que nosotros no podemos quedarnos con puntuaciones bajas. Miren todos los beneficios que podemos obtener alzando nuestro promedio. Yo les agradezco muchísimo su participación y vamos a estar compartiendo todas esas informaciones pertinentes que les van a ayudar a ustedes a la construcción de este producto final. Entonces, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a mis profes, Linda y Viviana. Muchísimas gracias por el apoyo y sobre todo muchísimas gracias a ustedes, nuestros estudiantes, que esperamos que este espacio les sea de beneficio para el desarrollo de la actividad. Por supuesto, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, muchas gracias. Recuerden ahí el enlace de asistencia para que lo copien y también he tomado el enlace que nos compartió Daniel y también se va a publicar. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Feliz noche a ustedes. Bendiciones. Se cuidan mucho. Y profe, ¿recuerda detener la grabación? Gracias infinitas, profesora Deyanira y Viviana Esperanza Yepes. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que ya vamos a detener la grabación. Esta grabación, creo que se envía inmediatamente, entonces enseguida comparto el enlace con las profe Viviana y con la profe Linda y así la publicamos. Bueno, vamos a detener la grabación. Muchas gracias, profesora Linda Susana Renier. Con mucho gusto. Saludos para todos.